Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Gerardo Esquivel y Francisco Guerrero vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Cuál es la relación entre el Mundial de Fútbol y las elecciones en México? Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores rumbo a las elecciones del 1 de julio. Es la penúltima antes de la elección. Van a estar con nosotros Jorge Buendía, Roy Campos, Ulises Beltrán y Francisco Abundis. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana en esta ocasión. ¿Qué decir del Mundial de Fútbol y las elecciones? Como usted sabe, el domingo el tricolor, la selección mexicana hizo historia al vencer por primera vez en mundiales a Alemania, actual campeón del mundo. Y para platicar de esto, que ha resultado ser un muy interesante tema, tengo que decirlo, está con nosotros como todos los miércoles Paco Guerrero, de la campaña de José Antonio Meade. ¿Cómo estás, Paco? Un gusto estar contigo. Y Gerardo Esquivel, de la campaña de López Obrador. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esto sí puede haber coincidencia, ¿no? También en esto. ¿O no? Sí, Unidad Nacional. También. Sí, para que vean. Bueno, y hay que decir, pues es parte de lo que el deporte puede hacer para unir un país que sí está dividido por las elecciones, Paco. Mira, yo creo que el Mundial de Fútbol llega un poco como un bálsamo ante la división y la polarización que es natural en las campañas. Y ahora que yo siempre trato de prepararme para tu programa, y porque he estado viendo las transmisiones de la semana, y yo quería compartir con la mesa algunos datos para que midamos lo importante que es el Mundial de Fútbol en la vida de la gente. Sí, ayer se decía esta frase que es lo menos importante de lo más importante, etcétera, pero fíjate estos datos. Lo más importante, de lo menos importante. Es al revés. Exacto. Fíjate, Javier Tejado en su columna, en la columna del Universal del martes, da algunos datos que a mí me parece que son muy ilustrativos de dónde está el foco de atención de la gente. El partido México-Alemania fue observado en el punto más alto, ya ves que las mediciones se hacen en el PIC, por 21.6 millones de personas que estuvieron pegadas al televisor a las 10 de la mañana. En 28 ciudades, hay que decirlo. Exacto, en 28, con los, no digamos, es nacional. Exacto, digamos que con los datos disponibles. Sí. Esto es importante porque yo quisiera compararlo con el número de gente que vio los debates presidenciales, para que podamos un poco comparar el nivel de interés. En el primer debate, 13.7, en el segundo debate, 12.6, en el tercer debate, 10.7. Con una diferencia, Paco. Sí. Que los debates se hicieron en lo que se llama prime time, es decir, en el momento en que la gente, que la gente ve más tele. Claro. El partido de México contra Alemania fue a las 10 de la mañana de un domingo, cuando típicamente la gente no está viendo la tele. Exacto, y eso es importante porque lo que te denota, y esto es una cuestión comercial, pero también es política. Traigo aquí una frase, me di a la tarea de buscar algunas frases de intelectuales que es fantástica, y yo estoy totalmente de acuerdo. Dice: hay tanta política en el fútbol que no creo que Henry Kissinger hubiera durado ni 48 horas en el Manchester United, dice Tommy Doherty. Y yo creo que es totalmente cierto. Tan es importante esto para la vida de la gente, es que yo diría que el Mundial de Fútbol es quizá el único evento mundial con el cual realmente cuenta el globo terráqueo. Y obviamente esto tiene un impacto en las campañas. ¿Por qué? Porque estamos ya muy cerca de cerrar, y para los candidatos, y seguramente Gerardo compartirá conmigo, es un enorme reto. ¿Cómo logras, por un lado, ser cuidadoso y sensible con el sentimiento popular que se despierta? Ahora hay un sentimiento que yo, por cierto, yo me siento muy feliz. Los que somos de mi edad, más o menos, yo soy del 5º piso, más 2 pisos más, 52. Yo recuerdo hace 32 años el Mundial de 86, que lo vi con mi padre, mi hermano, aquella famosos, los que comprábamos nuestros pases estos para poder hacerlo. ¿Qué sentimiento? En abonos fáciles. En Banamex, exacto. ¿Qué sentimiento que en dólares, traducidos a dólares, acabaron costando baratísimos porque se iba devaluando. Yo compré, déjame platicarte que yo, más álgido de la crisis macroeconómica. Yo compré 5 series, me quedé finalmente con 3, y con las 2 que vendí, al licenciado Zorrilla, por cierto, que le mando un abrazo, gracias a eso pudimos ir mi hermano Jorge, mi papá y yo a ver el fútbol. ¿A qué quiero llegar? El sentimiento de hace 32 años
en aquel partido en Monterrey, que no sé por qué sacaron el Mundial del Azteca, de la derrota. No, es que yo me acuerdo, te voy a decir. Lo que pasa es que se pensó que México iba a pasar en segundo lugar de y pasó su en grupo, primero. Y pasó en primero. Y pasó en primero y entonces por eso fue a Monterrey. Bueno, pues aquel Fue un fatídico, error de cálculo. aquel fatídico partido donde el árbitro colombiano no marca aquel famoso penalti y luego lo perdemos. Penal. Exacto. ¿Qué sentimiento tan diferente ahora con mis hijos de 22 y 18 años que han vivido un México totalmente distinto y que por primera vez ven triunfar a la selección contra Alemania? Creo que eso nos dice algo a todos de cómo el país ha cambiado, de cómo las cosas se han modificado y de cómo sí podemos enfrentar una visión de futuro donde haya victoria. Yo creo que eso para mí sí es muy importante y por supuesto tiene un impacto en el ánimo de la gente. Gerardo. Sí, no, yo coincido con mucho de lo que dice, porque además somos de la misma rodada, así es que nos tocó ver los mismos partidos, ¿no? Nos tocó ver los mismos partidos, incluyendo aquel famoso 6-0 también en el Mundial 78, ¿no? Donde aquella famosa anécdota de los porteros, no sé si se acuerdan que cambiaron a los porteros, un portero paró el primer tiempo y un portero paró el segundo Pilar tiempo. Reyes tuvo que entrar Pilar Reyes entró al segundo tiempo y cuando regresó al vestidor le dijo al portero, empatamos. Y dijo, ¿cómo 3-3? No, te metieron 3 a ti, 3 a mí. Así quedó 6-0 el partido. Entonces, bueno, me tocó ver eso, ¿no? Y me tocó ver otros casos, incluyendo los casos de exclusión de la selección mexicana del Mundial. Así es que, por tramposos. Entonces, digamos, los aficionados al fútbol, pues han pasado o hemos pasado por épocas muy tristes y de mucho sufrimiento. Y en ese sentido, pues sí, el triunfo de la selección en este Mundial, frente al campeón mundial, pues es realmente un éxito que vale la pena celebrar y reconocer la importancia de lo que esto significa. Independientemente de lo que pase más adelante, me parece que ya en sí mismo es algo muy importante y que tiene que ver, y me parece ese reflejo de un avance que sí ha habido, me parece también en el fútbol en muchos sentidos, incluyendo el hecho de la diversificación, la internacionalización de los jugadores, que eso ha sido crucial, el hecho que la mayor parte de los jugadores estén en Europa, en clubes europeos donde se compite de manera muy intensa, como se ha visto, y que eso pues les da la capacidad de... Ese es el mundo, ese es el México abierto, eso Gerardo. es, no, absolutamente de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso ¿A ti te gusta ese México abierto? A mí me gusta, esa es la realidad actual, que es la globalización a la cual no nos podemos sustraer, nadie, y creo que nadie se está planteando sustraer, y en el fútbol como en la política... Nadie, y cuando dices nadie, aquí sí traigo a colación, nadie dentro de la coalición que apoya a López Obrador piensa que México tiene que tener un modelo más nacionalista que cosmopolita. Es que yo creo que es distinto. Una cosa puede ser nacionalista y cosmopolita al mismo tiempo, en diferentes sentidos. Es decir, nacionalista en términos de buscar fortalecer tu capacidad, digamos, de producción de alimentos, tu capacidad de seguridad energética, pues eso está bien. Que al mismo tiempo estés abierto al mundo y comerciando con el mundo y buscando mejorar tus acuerdos comerciales, pues también es otra dimensión del cosmopolitismo del que estamos hablando. Y en ese sentido, pues las empresas mexicanas, por ejemplo, que participan en el mundo, las multinacionales mexicanas que ya tenemos también hoy en día, que recordemos, hasta hace poco no había. O sea, el Banco de México cambió su metodología de presentación de la balanza de pagos, porque antes la inversión extranjera directa nada más venía de allá para acá, del resto del mundo acá. Ahora la balanza de pagos se presenta con la información de la inversión extranjera directa de México hacia otros países, resultado de ese cosmopolitismo también en la actividad económica. Así es que es algo de lo que no podemos sustraernos. ¿Y ustedes no están en contra de eso? No, por supuesto que no. De hecho, siempre lo hemos planteado así. Se ha hablado incluso ya se definió quién puede ser quien se encargue de las negociaciones, continuar con las negociaciones del Telecán. Hemos dicho que queremos un mejor Telecán. Queremos, se aprobó recientemente el TPP, lo cual también se celebró, en fin. Pero el TPP Morena votó en contra, pero por una razón distinta, es decir, no es un tema de cerrarse al libre comercio, sino las características específicas del TPP. Hay cosas de ahí que no nos gustan y que se puede discutir y que puedo explicar por qué razón. De hecho, yo mismo estoy en contra de ese tipo de acuerdo específicamente hablando, en una dimensión donde nos pone, creo, cierta desventaja, pero no es el temor a competir. Eso creo que estamos todos totalmente de acuerdo. Así es que en ese sentido me parece que es un reflejo interesante y me parece que el resultado en sí refleja una cosa. Digamos, yo lo que diría del resultado del México, Alemania y de la analogía con las elecciones que yo haría es la importancia de ir a jugar sin miedo.
Porque ¿qué hubiera pasado si el partido se hubiera jugado con miedo? No, con decir, pues son mejores que nosotros y entonces mejor juguemos a defender el punto con el que empezamos. Sí. Bueno, pues posiblemente el resultado hubiera sido diferente. Y la idea de entrar a un proceso sin miedo, pues ahí tenemos el resultado. Ganó México, así es que también entremos sin miedo al proceso electoral. La analogía. Está pidiendo votar por López Obrador. Bueno, ¿no? Es su chamba, ¿no? Es inevitable. Además está bien, pues él representa a López Obrador. Mira, yo creo que este partido nos deja varias lecciones. El primero es que la soberbia es una mala consejera en una competencia. Los partidos, y todos los que somos futboleros sabemos que hay que jugarlos. No se ganan con la camiseta, por supuesto no se ganan con las predicciones. Yo he estado muy atento a las reflexiones que has hecho en los últimos días, tus artículos sobre el tema de las encuestas, y efectivamente estamos entrando en un punto de la campaña. El próximo miércoles será la última vez que se puedan difundir encuestas, y la verdad último día de campaña. Así es, y la verdad, antes de que entremos a este absurdo espacio de la veda electoral, con lo cual yo nunca he estado muy de acuerdo, pero la realidad está en que una primera lección es que todas las predicciones en el México-Alemania indicaban pues, que virtualmente el partido no tenía ni sentido jugarlo. Hay una entrevista fabulosa que le hace David Faitelson al Chícharo Hernández que ha sido viral. Porque Chícharo lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo con él, y yo creo que representa a muchos jóvenes de su generación, es, a ver, no me digas que no puedo. Todo se puede y los partidos hay que jugarlos. Segundo. Bien por el Chícharo. No, muy bien por el Chícharo. Y es la generación de mexicanos a las que aspiramos todos, independientemente de las diferencias políticas. Y otra cosa, creo que ahora con toda la tragedia que estamos viviendo en los Estados Unidos, con esta decisión absurda de separar a los menores, que a todos nos tiene enfadados, que unió a todos los candidatos presidenciales, la realidad está en que creo que el mundo sí se está ubicando ya entre dos versiones o dos visiones de la realidad. Una visión nativista, que esta visión nativista es muy peligrosa, porque es encerrada, es solamente viéndote el ombligo, y la versión globalizada o universal. El Mundial, entre otras cosas, lo que a México le trae como lección es que México sí puede competir en el mundo, y yo creo que una de las grandes reivindicaciones de las reformas estructurales y del modelo, a ti te gusta llamarle neoliberal, yo no tengo problema en llamarle así, es decir, de un modelo de economía abierto al mercado, es que México puede competir mejor, no solo en fútbol, sino en muchas otras cosas más. Y creo que esa parte... ¿Pero quién sería el representante nativista en México? Bueno, yo en lo particular, Gerardo obviamente para mí es un ave rara en Morena, yo sí lo voy a decir con toda claridad. Él es una persona a la que yo en lo personal respeto y aprecio, no lo meto a él en ese costal, pero tú sabes muy bien que hay muchas visiones dentro de Morena que apuestan a la revolución bolivariana, que apuestan a un México cerrado, que apuestan a modelos que ya hemos visto que no funcionan. El propio Andrés Manuel López Obrador, creo que quizá él no sea muy futbolero, él más bien es el béisbol, ¿no? Y a Naya le gusta el yoga. Entonces, me da la impresión de que quizá Naya no se va a sentir muy cómodo en esto. Andrés es más béisbolero. Pero si tú ves las propias reacciones durante estos días, evidentemente sí hay una visión de un nacionalismo, desde mi punto de vista, ya bastante trasnochado, que no se compadece con esta nueva realidad. Y además, en Morena, por supuesto, e independientemente de lo que pase con el proceso electoral, creo que el gran reto hacia adelante va a ser cómo logramos mantener esta visión. Hoy lo escribo en mi artículo de Excelsior, yo le llamo ilusos, porque yo pienso que hay mucha gente que piensa que se van a moderar estas voces, que las voces radicales van a disminuir, y existe el riesgo de que no, y eso es algo que tendremos que ver, y esto va a ir avanzando además conforme va avanzando las etapas del Mundial. Entonces, creo que sí hay estas dos visiones de México, el México competitivo, el México, ahora se puede decir la palabra, antes no se podía decir, el México chingón, que puede ir hacia adelante, y por otro lado un México más encerrado en sí mismo, un México más nativista, y ese México a mí en lo particular, quizá por mi propia trayectoria profesional, no me gusta. Gerardo. No, a ver, yo creo que digamos, lo que dice Francisco lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Es decir, dentro de Morena hay voces distintas y hay mucha pluralidad, como se sabe, y es un movimiento heterogéneo que aglutina distintas expresiones sociales y se respetan, y yo creo que está muy bien que se respeten, y es un reflejo, me parece, de una parte muy importante del país. Ahora, la propuesta de gobierno no tiene ese carácter que está planteando Francisco. Tiene, sin embargo,
hay una preocupación central y que me parece relevante justo por lo que empezó diciendo Francisco, es decir, el tema de Trump y el tema de su posición es así, como se sabe, nativista, agresiva contra el resto del mundo, xenófoba en muchos sentidos. A ver, yo le pongo un adjetivo más claro, fascista. Fascista, digamos. Hoy lo escribes. Este tema de los desaparición de los niños, digamos, está en esa dimensión, sí. Y ante eso se tiene que tener una posición, me parece, muy clara también, no solo primero de demandar y exigir respeto y condenar los actos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero también estar preparados para justo las agresiones que pueden provenir de un país como Estados Unidos, que como se sabe, pues es nuestro socio comercial más importante y en ese sentido, pues pueden tomar decisiones, así como toman decisiones unilaterales respecto al trato de los niños en la frontera, pues puede tomar decisiones comerciales, de imponer sanciones de otra naturaleza y nosotros debemos estar preparados para eso. Y en ese sentido, lo que hemos tenido en los últimos años, que ha sido una concentración muy fuerte con respecto al mercado norteamericano, histórica, no es reciente, pero es histórica, pero se ha fortalecido con el tema del acuerdo de libre comercio. Lo que tenemos que tener precaución y con decisiones también de política pública interna, por ejemplo, el hecho de cuánto ahora dependemos de la importación de gasolina, específicamente del mercado norteamericano, son cosas a las cuales sí tenemos que tener presentes la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad en la que nos ponen ante esto. En esa vulnerabilidad, el tema de depender de las gasolinas de Estados Unidos, que tiene sentido económico. Si construimos las refinerías en México, vamos a perder dinero tanto en capital como operativamente. A ver, es que ¿vale la pena entonces en ese sentido utilizar recursos de los contribuyentes para tener mayor seguridad en las gasolinas? Es que de entrada, ¿Sí me entiendes? Sí, no, estoy de acuerdo, pero de entrada no creo que necesariamente tenga sentido económico depender tanto de Estados Unidos. Es decir, es cierto que hay momentos, de acuerdo a las fluctuaciones de los precios del petróleo, que conviene importar la gasolina. Correcto. Lo que estamos ahorita, que es una dependencia enorme de la importación de gasolina, que está rondando las 3/4 partes de toda la gasolina que producimos, sí primero, ya no es necesariamente evidente que como país nos conviene como una decisión económica, pero claramente no nos conviene desde una perspectiva de seguridad energética y política. Quita la parte, a ver, déjame ponerlo así, cómprame la premisa de que no tiene sentido desde un punto de vista económico, cómprame esa premisa. Digamos que la acepto sin conceder. Exacto. Como buen abogado. Como los abogados. Aceptar sin conceder. Acepta sin conceder que no tiene sentido económico, pero sí tiene un sentido de soberanía, de seguridad nacional, etcétera. Aunque se pierda dinero, eso le conviene al país. Aunque se perdiese, tendría sentido si eso fortalece nuestra seguridad energética. Ahora bien, no necesariamente se tiene que perder, que esa es de nuevo otra parte de la premisa. No. Nada más 3 segundos. Bueno, nada más le metió 10 pesos a la compra, no quiso porque también se puede producir de manera más eficiente en el país. Tampoco es que estemos condenados a la producción ineficiente. 120 millones de pesos al año en Pemex Refinación. Pero no tiene por qué ser así. Digamos, parte de eso sabemos a dónde se va, tiene que ver con los esquemas de corrupción, con la enorme burocracia en Pemex. Todo eso se puede arreglar, tampoco es que sea algo inamovible. Y yo creo que ceder ante eso y pensar que dado eso no tiene solución y que por lo tanto mejor importemos la gasolina, que esa es la decisión que ha tomado esta administración, por cierto, sí, nos pone en una situación de vulnerabilidad, en una situación en la cual tenemos a un presidente del otro lado que sabemos lo que puede hacer y los riesgos que puede implicar una decisión absurda, como puede parecer en algún otro momento, pero que dado las características del presidente norteamericano no parecen tan absurdas, que es suspender la venta de gasolinas, suspender el acceso a ciertos productos que hoy en día dependemos de manera significativa de las importaciones. Por eso no es descabellado, justo por ese contexto internacional, pensar en fortalecer la seguridad alimentaria, la seguridad energética. Creo que eso es importante tener presente. A ver, aquí es donde... Sin cerrarnos, sin que eso implique cerrarnos. Aquí es donde sí tenemos diferencias más de fondo. Primero, nadie está peleado con su dinero y tú sabes cuál es el flujo comercial que existe entre México y los Estados Unidos. Es una relación estructural. Creo que uno de los grandes triunfos de las reformas estructurales en México, casi diría yo que es un triunfo cultural, es que hasta la izquierda aceptó que el Tratado de Libre Comercio es insustituible y que sin ese tratado el país no puede desarrollarse. Sí. Hay matices, obviamente ahora, conforme ellos van viendo el desarrollo de los eventos en la campaña, han tenido que ir matizando su postura. E insisto, Gerardo es de las voces razonables que seguramente apoyaría visiones mucho más centradas. Pero la verdad, Leo, es que para este mundo globalizado, este México ganador, pues la OCDE ha sido clarísima en torno a la necesidad de que las reformas continúen. Y es donde entonces empieza a crujir el modelo de López Obrador. Por un lado,
hablas de esta cuestión de seguridad nacional, de defender los intereses, pero por otro lado te entregas en los brazos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y lo dices con todas sus letras: voy a echar abajo la reforma educativa. Por un lado dices, bueno, vamos a revisar la parte energética, pero por otro lado los radicales dicen abajo los contratos, que es un tema que ya hemos discutido aquí. Gerardo, obviamente, quizá que Gerardo sea el que menos representa esa visión. Pero también está el tema de telecomunicaciones y para mí uno central, ya que estamos hablando de un mundial de fútbol, las relaciones internacionales de México. Tú sabes muy bien, porque has tenido programas de política exterior, que los representantes de política exterior de Morena tienen una visión muy minúscula, muy disminuida de la política exterior y no están en sincronía con la Carta Democrática de la OEA, que es, desde mi punto de vista, el gran cambio que hemos tenido en política exterior en los últimos 5 o 6 años, es que ya aceptamos casi todos los países del continente que lo que está aconteciendo en Venezuela es inaceptable, que ahí hay un régimen de facto y que Nicolás Maduro es un dictador. Aquí es donde vienen las cuestiones que no empatan, porque tú no puedes, por un lado, defender este modelo neoliberal, si tú le quieres llamar, o un modelo de libre mercado, pero hacerlo solamente de manera selectiva. Creo que el gran reto de las reformas en los años por venir va a ser, primero, si las reformas sobreviven en el tiempo y en el espacio. Yo pienso que sí van a sobrevivir, porque han beneficiado a los consumidores. Aunque gane López Obrador. Independientemente de cuál sea el resultado de la elección, va a ganar José Antonio Meade, pero de cualquier manera... Pero lo que estás diciendo, bueno, si queda José Antonio Meade, desde luego. O sea, a lo que yo me refiero... Pero si gana López Obrador, lo que está diciendo es que es un neoliberal de closet, ¿o qué? Eso tú lo estás diciendo. Yo no creo que yo creo que no es ni neoliberal ni de closet. Yo creo que es más bien un nacionalista revolucionario de esos de los años 30, más o menos, que es de donde viene la marca de su origen. Yo creo que por ahí más bien tiene su planteamiento, pero creo que sí va a ser interesante en las próximas semanas, un poco para regresar al tema del Mundial, va a ser interesante seguir midiendo el ánimo nacional. Tú sabes, y esto es algo, Gerardo, que es real, la gente se entusiasma mucho cuando ve un México triunfador. ¿Por qué? Porque piensa en todo lo que puede hacer y piensa en todas las decisiones que tiene que tomar. Y eso realmente en el psique de la gente, yo no sé ustedes cómo se sientan, pero yo el domingo, yo amanecí a todo dar y me siento muy contento y estoy entusiasmado de que el sábado, hagamos un buen resultado y sigamos adelante. Un minuto me queda, Gerardo. A ver, nada más porque no puedo dejar pasar lo que dice Francisco del tema. No, pues digamos, porque está criticando a la visión que ha manifestado públicamente alguien como Héctor Vasconcelos, que como se sabe será el próximo canciller de este país. Así es, y acá está y Héctor ha dicho muy enfáticamente, y de hecho le preocupa mucho a Francisco, como a muchos periodistas, que no haya una condena al régimen venezolano. Sí. Y lo interesante en todo caso, países de la OEA, lo interesante es que Héctor fue de los primeros, y con un tuit muy enérgico, de hecho, condenando el tema de los niños, del trato que le está dando Donald Trump a los niños en la frontera. Sí. Mucho antes, por cierto, que el embajador de México en Estados Unidos. Lo hemos hecho todas las fuerzas políticas. Mucho antes sí, pero mucho antes. Porque bueno, el timing no sé, pero hasta ayer fue que finalmente salió Videgaray a hacer su enérgica condena, un poco tarde y lento y mal, me parece. Yo creo que, digamos, eso revela que no es, que me parece que donde hay una visión trasnochada es en esta administración, ha sido en esta administración, ha sido la administración que le dio paso a Donald Trump, que lo recibimos en el país cuando ni siquiera era presidente electo, y desde ahí me parece que se empezó a ceder en todo el proceso de la relación con Estados Unidos. Así que me parece que, y dado lo que acabo de decir, me parece mucho más importante tener una posición crítica frente a Donald Trump, crítica frente a Estados Unidos, de defensa de la soberanía nacional, más que estar preocupándonos por lo que está pasando en otros países donde por lo que está establecido, pero por lo que está establecido en la Constitución, donde son ahí principios móviles, ¿no? Que aplican para una cosa y para otra. Donde ahí sí está el principio de autodeterminación. Ya le seguimos ahora para el próximo. Pero la defensa de los derechos humanos es muy importante y ahí creo que todos defendemos los derechos humanos de los migrantes, de manera magnífica. Bueno, esta mesa del quinto piso. La mesa cincuentona. Que sufrimos tanto derrotas. Hemos sido reivindicados. Estamos contentos porque somos mexicanos todos, claro. Es la que hay que decir. Hay divisiones políticas, se vale en una democracia, eso es lo que queremos, pluralidad y libertad para decir nuestras diferencias, pero también a veces unirnos con este tipo de triunfos. Y coincidir en lo bueno. Así que me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Así es. Al contrario, un gusto. Gracias, Paco. Gracias, Gerardo. Nos la semana que entra ya, cierres de campaña. Cierre de campaña. Para la mesa de cierre. Así es. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Claro, gracias. Sí. Hacemos breve pausa. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores en un momento más.